Bien. Vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, presidente del Banco de Santander España, queridos amigos todos, asociados, patrocinadores, me reitero en todas las felicitaciones que nuestro director general acaba de hacer. Creo que cerramos unas jornadas, cuando las presentamos en la prensa, fue antes de la... Ya ni nos acordamos, eso fue antes del confinamiento. Nos decían los asociados, la prensa, ¿qué va a pasar? Supongo que este año no va a haber encuentro. Y digo, sí, no solo va a haber encuentro, sino que vamos a hacer como el Comité Olímpico, va a ser el mejor encuentro, vamos a organizar el mejor encuentro de la historia. El día de la inauguración, le decía yo en la presentación, podemos decir una cosa, es el mejor programa de la historia. Dentro de 2 días podremos decir si ha sido el mejor, además, el mejor encuentro. Y tengo la satisfacción de decir que creo que ha sido el mejor encuentro, el de más difusión, más participación, altísimo nivel en todas las presentaciones y además con un lema como el que tenemos, que es digitalización y sostenibilidad para la reconstrucción ahora o nunca. Hemos tenido una inauguración por la vicepresidenta tercera y ministra de Digitalización y una clausura con la vicepresidenta cuarta y ministra de Sostenibilidad. De manera que qué mejor apertura y qué mejor clausura. El lema se completa con una ahora o nunca, que ha sido muy bien recibido y muy citado por todas las ponencias. El sentido de urgencia es muy importante y creo que la oportunidad que nos da justamente esa urgencia es única y no deberíamos desaprovecharla. Hay muchísimas transformaciones que hay que hacer, que son dificilísimas de hacer. Lo hemos visto, por ejemplo, con la Unión Europea, ¿no? Se han roto tabús. Cuando hay que actuar, hay que actuar. Y ahora hay que actuar. Entonces, las dos patas que nosotros como industria, como voz de la industria digital, que es nuestro lema, vemos, pues es la digitalización y la sostenibilidad para la creación de una industria resiliente, resistente. ¿Por qué de una industria? Porque la industria, sabemos todos, es donde se genera el conocimiento, es donde se generan las soluciones, es donde se genera la innovación, es donde se crea, no solo en la industria, pero en la empresa, donde se crea empleo. Y hemos podido vivir en esta situación de pandemia y de crisis cuánto importante es disponer de una industria. La auténtica reserva estratégica de un país es disponer de conocimiento, de profesionales, de tecnología y de industria capaz de utilizarlo. El lunes tuvimos la ocasión de dar, cada año damos en la primera jornada un premio a la entidad que ha destacado más en el año, pues por un efecto motivador o impacto en el sector. Y este año, como decía, el día del premio nos hemos autopremiado. Es una excusa, no es una excusa, es una circunstancia excepcional, pero las circunstancias lo merecían. Hemos dado un premio a la colaboración público-privada concretada en un proyecto que tuvimos conjuntos para poder disponer de respiradores en un momento de crisis extraordinaria, de urgencia tremenda, y movilizamos en Ametic un grupo de profesionales y empresas que muy rápidamente, en colaboración con la Secretaría General de Industria, realmente es un proyecto que vale la pena ponerlo en valor. Nuestro país tiene una capacidad extraordinaria de reacción, tenemos unos profesionales estupendos, unas empresas magníficas y la respuesta profesional y solidaria fue tremenda y consiguió que en un plazo de 15 días lográsemos que una empresa española que fabricaba pues pocos centenares de unidades al año pasase a fabricar 700 unidades a la semana. Eso ha sido un trabajo extraordinario que, si no hubiera sido contando con buenos profesionales, con entusiastas empresas y solidarias, y con el apoyo y coordinación
con la Administración, hubiera sido imposible. Es un buen ejemplo que nos da esperanza y confianza sobre lo que podemos hacer en nuestro país. La sostenibilidad es una gran oportunidad y así la vemos desde Ametic. Está claro que para nuestra industria hoy en día las tecnologías digitales son vitales y las oportunidades que abre en la sostenibilidad planetaria son enormes. Nosotros lo vemos con un gran ánimo a pesar de las dificultades. Nosotros las dificultades, para nosotros somos empresarios, estamos acostumbrados a enfrentarnos a las dificultades y las dificultades las vivimos como retos. De los retos salen las oportunidades y ahí vamos a estar. De manera que no quiero alargarme más porque lo importante aquí son los mensajes que nos va a lanzar la vicepresidenta. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo. Seguiremos hablando, insistiendo y estoy seguro que colaborando, y espero que el año que viene, cuando pasemos revisión, digamos, oye, mira, aquello que dijimos hace un año, pues ahí están los resultados. Muchas gracias. Vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, presidente de Ametic, autoridades, amigas, amigos, muy buenas tardes. Ante todo, quiero dar la enhorabuena a Ametic por este 34 encuentro digital en el que hemos tenido el honor de colaborar. Felicitamos a su presidente, Pedro Mier, a su director general, Francisco Ortiguela, a todo el equipo de dirección y, por supuesto, a toda la Junta Directiva de Ametic, por los obvios motivos, por la importante presencia institucional, por el elevado nivel de los ponentes, por el éxito e interés que ha despertado a tenor de los miles de conexiones diarias que ha recibido este encuentro y por la calidad de las conclusiones surgidas de la riqueza de los debates que aquí se han generado. Por motivos obvios no hemos podido reunirnos presencialmente en la ciudad de Santander, como es tradición en este encuentro. Una ciudad a la que tenemos especial cariño porque allí nació nuestra entidad hace 163 años. Pero estas circunstancias anómalas no nos impiden participar en este foro y demostrar nuestra apuesta con la industria de la tecnología de la información. Prueba de ello es nuestra participación en la jornada inaugural, en varias mesas de debate y en esta clausura de este 34 encuentro, cuyo título es, como todos sabéis, o como ustedes saben, Digitalización y Sostenibilidad para la Reconstrucción, ahora o nunca. Precisamente antes de ayer, el consejero delegado de Santander España incidió en la necesidad de invertir en nuevas tecnologías y en la digitalización de las pymes y de los sectores estratégicos. Esta inversión es clave para la modernización del modelo productivo de España y para la recuperación económica, con un crecimiento a largo plazo sostenible e inclusivo. Hoy me voy a centrar en la otra palabra clave del título de las jornadas, que es la sostenibilidad. En el Banco Santander enmarcamos la sostenibilidad dentro de un todo al que llamamos banca responsable. Y cuando nos preguntan cómo queremos que nos vean, pues lo tenemos claro. Queremos que nos vean como un banco responsable. Estamos convencidos de que solamente actuando de forma correcta, de forma responsable y teniendo en cuenta los intereses y las expectativas de todos los stakeholders, obtendremos un mayor beneficio para nosotros, nuestros clientes, nuestros accionistas y para las comunidades en las que trabajamos y operamos. Nuestra apuesta por esta sostenibilidad no es una mera declaración de intenciones, sino que se sustenta en hechos reales. Somos, por ejemplo, fundadores y firmantes de los principios de banca responsable de las Naciones Unidas. Nos hemos comprometido a movilizar 120.000 millones de euros entre el 2019 y el 2025 para combatir el cambio climático. Hemos emitido bonos verdes por importe de 2.000 millones de euros y somos líderes mundiales en la financiación de proyectos de energías renovables. De hecho, Santander es hoy considerado el banco más sostenible del mundo, según el índice del Dow Jones Sustainability. Para nosotros,
La sostenibilidad no es solamente el medio ambiente, es también la inclusión financiera, y en ese campo los bancos tenemos mucho que aportar. Por eso mismo nos hemos comprometido a incluir y empoderar financieramente a 10 millones de personas hasta el 2025, a financiar 200.000 becas, prácticas y programas para emprendedores en el plazo de 2 años y a ayudar a 4 millones de personas a través de distintos programas de acción social durante este mismo periodo. En el Banco Santander tenemos una misión muy ambiciosa que resume nuestra forma de entender este negocio: contribuir al progreso de las personas y de las empresas y de la sociedad en general. Esta es nuestra prioridad. Las grandes compañías tenemos también la obligación no solo de generar valor a nuestros accionistas, sino también de devolver a la comunidad parte de los beneficios que hemos obtenido. Es nuestra responsabilidad, la de cada uno de nosotros, de trabajar juntos por esta recuperación económica de España con un crecimiento, como decía al principio, sostenible e inclusivo. Un crecimiento que cree confianza y esté comprometido con los desafíos de nuestro tiempo, como son el desempleo, el medio ambiente y la digitalización. Es algo que a todos nos compete, algo por lo que en Banco Santander seguiremos trabajando como hemos hecho hasta hoy. A fin de cuentas, este es nuestro presente y el futuro de las próximas generaciones. Muchísimas gracias. En los escasos 10 minutos que llevo en esta sala he oído palabras referidas a Europa, a la próxima generación. Hemos reforzado el mensaje del lema de este año, el hecho de que sea la 34ª edición de unas jornadas organizadas por AMETIC, la conexión de más de 9.000 personas en apenas 2 días, un montón de referencias a instituciones públicas y privadas de todo tipo, que pone de manifiesto hasta qué punto es importante, es un éxito, aparentemente también en los contenidos, pero desde luego un acierto seguro en la elaboración del programa este encuentro. Pone de manifiesto también lo relevante que está siendo en un año particularmente extraño la voluntad de contribuir con lo que cada cual puede a mejorar el estado de bienestar, el progreso, la prosperidad en momentos difíciles para todos. Y creo que el éxito de estas jornadas confirman que así ha sido percibido por todos aquellos que se han querido conectar, que han entendido la importancia y el agradecimiento que representa en que un sector como el que AMETIC representa ha supuesto para poder vivir estos meses raros conectados. Déjenme que, además de agradecerles y compartir con ustedes este pequeño homenaje, inicie mi intervención con una anécdota que considero particularmente significativa. A principios del año 2016, con otras responsabilidades y en una reunión informal pensada con algunas de las cabezas más inteligentes en materia de sostenibilidad, sobre cuáles deberían ser los nuevos desafíos para Europa y para el mundo, una vez que parecía que con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 por parte de Naciones Unidas y con la adopción del Acuerdo de París en diciembre de 2015, tuve una conversación muy interesante con el profesor Klaus Toffer. Klaus Toffer es un señor que fue el ministro de Medio Ambiente de Kohl, padrino de la señora Merkel, directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente y un referente indubitado para todos aquellos que nos hemos dedicado a la sostenibilidad, al medio ambiente desde posiciones institucionales o desde la aproximación del conocimiento, se venga desde el color político y desde el rincón del mundo desde el que se venga. Y yo le preguntaba que cuáles eran, a su juicio, los grandes desafíos en materia de sostenibilidad por el tiempo por venir y cuáles debían ser nuestras prioridades colectivas en el horizonte del año 2020.
Y me dijo, en primer lugar, los océanos, gran desconocido, pero gran fuente de riqueza, de equilibrio. En segundo lugar, la seguridad alimentaria y la pérdida de la biodiversidad, incluido la consideración de las grandes cadenas de valor globales, como importamos sin saberlo, sin quererlo saber, sin conocer, pérdida de biodiversidad que procede de malas prácticas que no vemos en terceros sitios. Y, en tercer lugar, la digitalización. Y a mí aquello me sorprendió. Es verdad que la digitalización ya había formado parte de algunos de los referentes más importantes en mi actividad profesional. Es verdad que hay varias asociaciones internacionales de las empresas del sector que se dedican a pensar la sostenibilidad ambiental, la incorporación de un mejor conocimiento por parte de los ciudadanos o la reflexión sobre los grandes desafíos con respecto a los recursos que se emplean o la necesidad de que no se generen mayores brechas entre distintos grupos de población, pero aquello me sorprendió. Y estuvimos hablando un buen rato sobre este tema. En realidad me sorprendió probablemente por desconocimiento, por no haber dedicado suficiente tiempo a pensar aquello que quería indicar, porque tenía toda la razón del mundo. Sostenibilidad que la digitalización de la sociedad y la economía facilita, sostenibilidad para los desafíos que la propia digitalización encuentra, formación e impacto en el empleo, en igualdad, en acceso a datos, en eficiencia, en uso de materiales, sostenibilidad por el modelo productivo y la eficiencia que induce, sostenibilidad en la recuperación, que es el título fundamental asociado a ese emblema de ahora o nunca de la sesión de hoy. Una recuperación que queremos verde y digital para la próxima generación de europeos. Transición ecológica y digitalización son la base de la recuperación, son elementos transversales, son elementos próximos, conexos, enormemente complementarios, pero en los que las cosas no ocurren necesariamente sin ningún tipo de intervención por sí solas al ritmo al que nos gustaría. Necesitan ser pensados, ser trabajados, identificar y anticipar aquellos elementos que pueden constituir un desafío que ha de ser previsto y gestionado adecuadamente. Y probablemente esta es una de las conclusiones que entiendo se desprende de 3 días de intenso debate con jornadas tan extensas que hacía antes la broma son poco sostenibles, pero que seguramente han ayudado a identificar oportunidades de impulso económico, oportunidades de mejora social, ambiental, oportunidades de empleo, oportunidades de innovación, oportunidades para desarrollar nuevos ámbitos de creación de valor y mejorar la competitividad de los sectores existentes, nuevos y modernos, encontrándonos en un espacio donde sabemos que accesibilidad, productividad, inversión en nosotros mismos es clave. En realidad, una revolución digital como la que estamos viviendo y de manera particularmente acelerada este año, de forma imprevista, no porque no fuera compatible con aquel análisis de la realidad que hacíamos, pero sí porque una desgracia nos ha llevado a confirmar que las cosas iban a producirse con un ritmo mucho más intenso, pero de forma parecida a lo que imaginábamos. Decía, una revolución digital como la que estamos viviendo necesita, por lo menos, tomar en consideración con suficiente seriedad las siguientes variables. En primer lugar, la vocación social, el favorecer una mayor prosperidad de la sociedad a la que se pretende aplicar esa revolución. En segundo lugar, el modo en que se pueda corregir las desviaciones naturales de las tendencias que este tipo de cambios rápidos, disruptivos, pueden llegar a inducir en la sociedad, evitando el incremento de una brecha de desigualdad, facilitando la inclusión, facilitando el conocimiento, evitando el desconocimiento de una parte de la sociedad que nos llevaría a una brecha digital indeseada, o evaluando el impacto que pueda tener en la organización del trabajo tal y como lo hemos conocido y favoreciendo la adquisición de habilidades, de destrezas que impidan que esto llegue a ocurrir. En tercer lugar, la necesidad de operar dentro de los límites ambientales, una conexión obvia que nos ayuda a orientar servicios y productos de una manera en mucha mayor medida posible, compatible con el medio ambiente, pero que a su vez también obliga a preguntarse hasta qué punto el modo en el que desarrollamos la revolución digital puede generar distorsiones no previstas, no pensadas. Y el cuarto, quizá el elemento más desconocido, sumamente interesante y muchas veces en boga en debates públicos,
en ocasiones sesgados por sus protagonistas, la importancia de cuestiones extraordinariamente novedosas relativas a la gobernanza, a la propiedad de los datos, al tipo de servicios, desarrollo de servicios o propiedad de los servicios, a la privacidad, a la seguridad, tantas otras preguntas que cambian drásticamente el modo en el que nos hemos relacionado durante siglos a lo largo y ancho del planeta. En realidad, la transición ecológica y la transformación digital son los aliados de la recuperación, son la convicción con la que abordamos un proceso en el que todos nos necesitamos los unos a los otros. Sabemos, por tanto, que tal y como describía el presidente del Gobierno, que es un gran fan de este sector, transición ecológica y digital, cohesión social y territorial y referencia a la igualdad deben ser los grandes ejes transversales importantes en los programas de recuperación, en la inversión en un mejor país al que todos aportamos lo mejor de nosotros mismos. Esto nos permite hacer una pequeña reflexión sobre los ámbitos de actuación y las sinergias entre digitalización y transición ecológica que muchas veces son conocidos por los actores que están inmersos ya en el proceso y otras muchas veces son grandes desconocidos por parte del público en general. Pero déjenme que les recuerde algunas de las cuestiones clave con las que ya convivimos. Por ejemplo, en la energía, quizá uno de los primeros sectores en adoptar sistemas de tecnología de la información, especialmente en el sector de la electricidad, pero no solo, para garantizar que gracias a la aplicación de la tecnología analítica de datos, el Internet de las cosas, el iCloud, se desarrollen soluciones para impulsar digitalización en los ámbitos de generación de energía renovable, una mejor integración, una reducción de las cargas de seguridad y de respaldo del sistema eléctrico y una mayor eficiencia en la gestión del transporte, cada vez más bidireccional, complicado y con más actores. Soluciones que nos permiten maximizar muchas de las propuestas que la nueva energía nos presenta, con redes bidireccionales, con actores muy diferentes, con tecnologías y horas punta de consumo o de generación muy distintas. O en industria, donde la mejora de la competitividad en los procesos de producción pasa por la digitalización, la innovación, el desarrollo de procesos mucho más eficientes y una mayor versatilidad en los centros de producción, facilitando la agilidad, la solvencia de cambios rápidos en prácticamente todos los sectores, nuevos y clásicos. Por ejemplo, aparece reflejado entre las siglas que aparecen en esta pantalla, en el sector de la automoción, fábricas que de repente se tienen que plantear que van a producir esos espacios que hasta ahora han sido un reservorio no conectado con el mundo a máquinas inteligentes conectadas con el mundo, en el que la buena gestión de los datos y no solamente la producción del vehículo va a ser determinante de una capacidad de generar valor, pero también de introducir una modernización en un sector clave para nuestra economía. Y del automóvil a la movilidad. En sentido más amplio, la digitalización, la movilidad sostenible requiere una buena gestión de la información, una buena comunicación y una buena conectividad para que, siendo accesibles para el conjunto de la ciudadanía y los gestores, podamos aprovechar al máximo los recursos y reducir el tipo de pérdidas o costes indirectos que hasta ahora hemos visto como práctica habitual y prácticamente inevitable en nuestras pautas de movilidad. Todo esto representa un nicho de nuevos modelos de negocio, de nuevos servicios, la obtención, la generación, la identificación de oportunidades a partir de la lectura, del análisis de los datos, la tecnificación de muchas de las alternativas, incluido, como digo, el tráfico de bienes, de personas, de electricidad, de tantas otras cuestiones, o la convivencia en nuestros propios hogares, en los que quizá uno de los grandes programas que veremos activado de manera acelerada en los próximos meses, la rehabilitación de nuestras agendas urbanas, la rehabilitación de nuestros edificios, nos permitirá integrar consumos mucho más eficientes gracias, de nuevo, a esa convivencia entre objetivos ambientales y de uso inteligente de los recursos con la aportación de inteligencia digital en nuestros modos de gestión. Una transformación que
cuenta ya con premisas específicas en las convocatorias, pero también en la generación de propuestas por parte de los actores que desde el sector privado elevan algunas de las ideas más innovadoras en este campo, por no hablar de algo que se ha hecho evidente en estos meses y que afecta, antes decía, a la cohesión territorial, a la cohesión social. Una España vaciada, de la que hablamos, que no queremos no solo que no esté vaciada, sino que tampoco queremos dejarla limitada a una España de personas mayores. Queremos que sea una España ágil, vital, atractiva para los jóvenes, que requieren la conectividad, que requieren el acceso a fuentes y a tecnologías de la información, que pueden, por tanto, disponer de herramientas que hace apenas unas décadas hubieran sido imposibles y que hoy permiten generar alternativas de servicios, de producción, de actividad para ellos, para sus familias, pero también para la oportunidad del empleo. Son campos de lo más variado. Seguro que estos días con la ministra de Educación, con la ministra de Economía o con la ministra de Industria han tratado muchos de ellos, pero afecta prácticamente todo. Piensen en la agricultura, uno de los mayores retos en términos de sostenibilidad de la agenda de desarrollo. Decía antes, cómo alimentar a una población sin generar daños ambientales, degradación, deforestación o utilizando de la manera más inteligente posible, más eficiente posible, un bien tan escaso, tan importante como es el agua, como es el suelo fértil. Permite una buena gestión, digitalización de sistemas que son mucho más complejos, complicados de lo que pensamos, optimizar la producción agrícola con una mínima entrada o consumo de recursos, algo que forma parte de la realidad, pero que todavía tiene un gran margen de mejora. O, por ejemplo, la integración de las variables de observación y modelización en cambios de uso de suelo, de bosques, de uso de recursos, decía antes, una herramienta fundamental para la economía verde, o el océano, del que hablábamos también, cada vez más transparente y accesible gracias a los satélites, pero también a la digitalización, al seguimiento a partir de la información que obtenemos de tráficos o de la posibilidad de hacer trazabilidad de las distintas actividades offshore que representa en términos de amenaza en el tiempo por venir. La tecnología inmersiva, gráficos 3D o 2D que apoyan la educación, la divulgación, en fin, tantísimas cosas que hemos incorporado en nuestra vida de forma natural, todavía con un potencial tan grande. También, como decía antes, con esa alerta que debemos incorporar desde el punto de vista del principio de precaución para entender qué es lo que estamos viviendo, cuáles son los riesgos o las limitaciones a las que debemos prestar particular atención y de qué modo aprovechar todo su potencial. ¿Por qué no? Para generar sistemas de alerta temprana, para anticipar, para modelizar, donde pueda haber mayores riesgos para la población, por tanto, una herramienta fundamental para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible o el Acuerdo de París. Una planificación o una revisión, una integración de variables que nos permitirá hacer muchas cosas juntos y en la que es importante hablarse los unos con los otros para entender cuáles son las preocupaciones o las alertas que identificamos cada cual. Pero déjenme también hacer una pequeña referencia a algunos de los elementos que pueden tener un gran factor tractor, pero que debemos identificar con suficiente antelación. Por ejemplo, sabemos que es ante este tsunami de datos y necesidad de almacenamiento y de gestión de toda esa información, una de las cuestiones a las que se apunta es que no es descartable que el sector de manejo de datos, de bases de datos, llegue a convertirse en el quinto consumidor de electricidad mundial. Las grandes tecnológicas lo tienen identificado. La Agencia Internacional de la Energía advierte que, afortunadamente también, gracias al papel promotor de autoconsumidor energético, con búsquedas de eficiencia y con búsquedas de soluciones renovables de proximidad, se mantiene razonablemente estable a pesar del incremento tan importante del tráfico, de la acumulación de esta información. Pero esto es algo que todavía representa un elemento significativo en el tiempo por venir, y un país que apuesta, que tiene el potencial, que tiene la capacidad técnica, que tiene los recursos humanos y empresariales para dar un salto cualitativo como es el nuestro en este ámbito, cuenta en paralelo con ese otro gran potencial de transformar el modelo energético, el modelo de recursos, gracias a una ubicación geográfica
muy parecida a la de California, donde los grandes gigantes de las nuevas tecnologías, de la digitalización, han hecho apuestas parecidas a las que les estoy contando. Una capacidad que nos obliga a pensar en términos de participación y gobernanza de forma abierta, una oportunidad que nos invita a reflexionar y a aportar cada uno las soluciones llave en mano, integrando y escuchando las preocupaciones de los demás. Un sector privado que, avanzando, desarrollando proyectos concretos, pensando en cómo ofrecer soluciones con sus ciudadanos, combinando estas variables, puede ser revolucionario. Un ámbito en el que los chicos jóvenes, esos que representan un porcentaje tan dramáticamente alto en el conjunto del desempleo de nuestro país, tienen una gran ventana de oportunidad por delante. Así que la invitación a hacer planteamientos y ofertas de valor que nos permitan integrar estas variables, digitalización y convivencia, recuperación de equilibrio con nuestros límites ambientales, es una oportunidad maravillosa que deberemos aprovechar ahora o nunca. Tantas y tantas cosas en las que lo verde y lo digital están en condiciones de encontrarse y hacerlo maravillosamente bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Pues con las palabras de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, damos por clausurada este 34 encuentro de la economía y de la economía digital y las telecomunicaciones, digitalización y sostenibilidad ahora o nunca. Y desde hoy nos ponemos ya a trabajar en el 35 encuentro que celebraremos, si esperemos que todo vaya bien, en Santander con la UIM. Así que muchas gracias y a todos y muchas gracias, vicepresidenta.